La tercera prueba de no paramétrica que vamos a ver se llama verificación de hipótesis de Kruskal-Wallis. Vamos a ver esta en qué consiste. Resulta que esta es la contraparte no paramétrica de las pruebas ANOVA. ANOVA, tema 3. En la ANOVA, como ustedes recordarán, depende del supuesto de que todas las poblaciones que se comparan están distribuidas normalmente. La prueba Kruskal-Wallis no coloca esta restricción, es decir, no solicita que las distribuciones sean normales. Y algo importante es que compara tres o más poblaciones. Para comparar dos poblaciones, bueno, teníamos ahorita la de Dumas-Whitney, que es una buena opción, pero esta es de tres o más para determinar si existe una diferencia en su distribución. Compara si existen diferencias en las muestras obtenidas de una misma población y los datos son medidas en escala ordinal. Se usa aproximando una chi cuadrado con k menos 1 grados de libertad, donde k es la cantidad de muestras que tenemos. Entonces, las hipótesis que establecemos en esta prueba, hipótesis nula, es que los niveles de las variables son iguales según los tratamientos. Y como hipótesis alternativa es que al menos un par de niveles de la variable de respuesta son diferentes según la otra variable, ¿verdad? Ok. Aquí algo súper importante es que como es la contraparte no paramétrica de la NOVA y estamos contrastando tres o más poblaciones, ¿qué era lo que pasaba cuando nosotros hacíamos una prueba de hipótesis ANOVA y rechazábamos la hipótesis nula? Es decir, que las medias no eran iguales. Bueno, nosotros decíamos, ok, rechazamos la hipótesis nula, es porque alguna de las medias son diferentes, pero no sabemos cuáles son. Para saber cuáles son, tenemos que hacer las pruebas post hoc, ¿verdad? Que eran con la DMS y con la prueba de Tukey, ¿verdad? Aquí es igual. Aquí nosotros concluimos en si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula, es decir, si son iguales o no, o al menos un par es diferente, pero para determinar cuál es el par que es diferente, pues tenemos que hacer un cálculo como el que hacíamos en los ANOVA. Inicialmente, para hacer la prueba de Kruskal-Wallis, nuestro estadístico K, entonces vamos a ordenar y clasificar las observaciones de menor a mayor, vamos a establecer los rangos, vamos a promediar los rangos para los valores repetidos y vamos a calcular el siguiente estadístico que tiene aproximadamente una distribución chi con K menos 1 grado de libertad. Vean que los pasos 1, 2 y 3 son los mismos de Ullmann-Whitney, ¿verdad? Solo que al final calculábamos una U que se comparaba con una Z estandarizada, pero aquí, una normal estándar, perdón, pero aquí vamos a compararlo con una chi. Se calcula el chi cuadrado y se compara con el valor de la tabla para tomar la decisión. Importantísimo, que era lo que les estaba contando. Si rechazamos la hipótesis nula, es decir, rechazamos la hipótesis de que los niveles son iguales según los tratamientos, tenemos que buscar cuáles son los que difieren. Entonces, para buscar esos que difieren, tenemos que hacer estos siguientes pasos. Paso número 1, calculamos el rango promedio de cada muestra. Paso número 2, se establecen las diferencias absolutas. Paso número 3, se calcula el valor crítico, que es este que está por acá, y se compara. Y si la diferencia es mayor al valor crítico es porque hay diferencias significativas. Y cuando el tamaño de muestra es el mismo para todos, entonces se calcula un único valor crítico, es decir, acá sería 2 por 1 entre n. Y si son diferentes, es decir, es como si tuviéramos un experimento desbalanceado, entonces tenemos que hacer el ajuste por la cantidad de elementos que tienen cada una de las muestras. Entonces, esto es lo mismo que nosotros hicimos en un ANOVA de 2 días, exactamente lo mismo, solo que con una óptica no paramétrica. Y como primer ejemplo tenemos que se desea encontrar si existe una diferencia con un 95% de confianza acerca de la cantidad de productos que adquieren tres clientes potenciales en una compra durante un mes y si alguno de ellos sobresale. Los datos se presentan a continuación. Entonces, estos son los datos. Nos vamos para Excel. Para Excel, bueno, voy a hacerlo por el lado largo. Nosotros acá lo que vamos a hacer es ordenarlos
cada uno acá. Entonces aquí le voy a poner ahí, cliente 1, cliente 1, cliente 2, cliente 3. Ok, esto me lo voy a volar. Y voy a hacer estas tres tablitas hacia, voy a copiar esto hacia abajo, perdón, voy a copiarlo hacia abajo, cliente 2 y cliente 3. Y acá voy a poner 1, 2, 3. Estoy poniendo los mismos valores de las compras, ¿verdad? Los registros que tengo por ahí. Y acá la diferencia es que voy a poner cliente. Entonces, estas son las compras del cliente 1. Estas son las compras del cliente 2. Y estas son las compras del cliente 3. Entonces, por acá eliminamos. Por aquí eliminamos y tenemos una base de datos. Bueno, no, tenemos como un registro ya con acomodado hacia abajo. Entonces voy a pegarlo por acá, voy a pegarlo acá abajo. No, voy a dejarlo aquí, no importa. Voy a quitarle la negrita y voy a quitarle esto, o el borde. Y lo que voy a hacer es vamos a ver, ¿qué era lo que estaba? El nombre era la cantidad de productos que toman los clientes potenciales. Entonces, esta es la cantidad de productos. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ahora lo que hacemos es ordenar. Voy a copiar esto por términos de orden, ¿verdad? Porque me gusta más que se vea así. Entonces, voy a ordenar la cantidad de productos que tengo acá. Entonces, vengo acá para datos. Ok, le digo que de mayor, que me amplíe todo y ahí ya me los ordenó. Entonces, ahora sí, puedo verlo mejor. Listo, y aquí sería el rango. Esto es exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio de Upmont Windy. La única diferencia es que aquí tenemos tres niveles, por decirlo de alguna manera, que es el cliente 1, el cliente 2 y el cliente 3. A ver aquí. Ahí está, más bonito. Hacemos exactamente lo mismo, ponemos la numeración por rango. Y en los casos donde se repite, por ejemplo, el 21, el 22, el 26 y 28, entonces tenemos que promediar. Promediamos rangos 6 y 7 que coinciden la cantidad de productos, entonces el promedio sería 6.5, 6.5 y aquí se coincide la cantidad de productos en 22, entonces promediamos 8 y 9 que me da 8.5, 8.5. Acá promediamos 26 en rango 10 y 11, el promedio sería 10.5 y 10.5. Y acá, vean qué importante, me coinciden la cantidad de productos en el rango 12, 13 y 14. Y al promediar tengo que ponerle 13, 13 y 13 a todos los que están ahí. Y en los demás casos ya no hay repetición de la cantidad de productos, por ende ya no tengo que promediar más rangos. Ok, entonces ahora vamos a calcular el rango para el cliente 1, el rango para el cliente 2, el rango para el cliente 3. ¿Ok? Y lo que hacemos es sumar. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es filtrar para que cuando visualmente los vaya a sumar, no se me haga
enredo. Como les digo, aquí uno puede usar una fórmula sumar sí, pero aquí yo quiero que ustedes vean qué es lo que estoy haciendo, entonces por eso es que lo estoy haciendo a pie. ¿Ok? Entonces, rango 1 son los que no tienen color, entonces somos los que no tienen color. Ahí vamos. Ok. Rango del cliente 2 son los que tienen color rosado. Sumamos, sumamos, sumamos. Y rango 3 son los que tienen color beige o color khaki. Y listo. Entonces ahí ya tenemos inicialmente nuestro valor de rango. Vamos a, vamos a llevarnos esta formulita para, no me deja copiar, nuestra formulita para el archivo de Excel para que sea más fácil y hacer nuestros cálculos por acá. Listo. Entonces nos vamos para el Excel, entonces ya tenemos la fórmula, acá tenemos el rango, pues resulta que me dice que tengo que elevar el rango al cuadrado, entonces usamos la fórmula potencia y que me lo eleve al cuadrado, pues aquí está, esto para todos los que están ahí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, acá tenemos, voy a copiar el mismo formato porque se ve medio feo. Y voy a darle eso con 2 decimales, perfecto, ok. Entonces, ya tenemos este componente que es el rango para cada uno de las clases o tratamientos al cuadrado. Necesito un n, entonces voy a poner acá n1 para el cliente 1, n2 para el cliente 2 y n3 para el cliente 3, que va a hacer un conteo por acá. Lo que yo voy a hacer es para saber cuántos registros tiene cada uno, bueno, cuántas compras tiene cada uno de estos clientes, básicamente. Entonces resulta que el primer cliente hizo 7 compras, el segundo 6 y el tercero 5. Entonces eso lo dejamos por ahí, ¿verdad? Ok. Ahora, vamos a sacar este promedio. Entonces, voy a tomar el valor del rango al cuadrado y lo voy a dividir entre la cantidad de elementos para mi cliente 1. Voy a hacer lo mismo para el cliente 2 y voy a hacer lo mismo para el cliente 3. ¿Ok? Y ahí está. Vamos a copiar el formato. ¿Ok? Para que se vea bien. Esto que está acá entre paréntesis cuadrados es lo que yo acabo de calcular a pie. Si ahora le digo que me lo sume, pues entonces esa sumatoria que está acá, ¿ok? Va a ser esto. Lo que está acá dentro del paréntesis cuadrado. Si quiero calcular el K mayúscula, entonces lo que hago es, primer componente, bueno, aquí, disculpen, acá yo voy a tener un n general, ¿verdad? Que es la cantidad total de los registros que tengo en general, que obviamente la suma de cada una de estas muestras. Entonces mi n sí subíndice es el n total, es 18. Okay. Entonces acá yo quiero calcular mi k, entonces voy a ponerle paréntesis a este primer componente, acá, este primer componente, que sería 12 entre, voy a poner paréntesis porque a mí me gusta por el orden, 18 por 19, aquí ya lo estoy sumando bien, y cierro paréntesis. Ok, este sería el primer componente de este K, ¿verdad? Entonces es 12 entre 18 por 19, todo eso lo voy a multiplicar
por lo que está entre los paréntesis cuadrados, que es esto que yo tengo acá, que ya había calculado, y a eso le voy a restar, abro paréntesis para que Excel me respete cada uno de los componentes, que está separado por por la resta. Entonces sería 3 por, y ya sé que n es 18, entonces n más 1 me da 19, ¿ok? El valor de mi K, de mi Kruskal-Wallis, sería, aquí, ok, 8,178. Y esto dice que tengo que compararlo con una chi cuadrado. Vamos a ver, valor de la chi. Aquí dice, tengo que compararlo con una chi cuadrado de K menos 1 grados de libertad, donde K era la cantidad la cantidad de muestras. Entonces, si yo vengo por aquí y hago la del chi, vamos a ver cuál es la fórmula chi. Se me perdió, ok. Esta puede ser inversa, punto chi cuadrado con la derecha. La probabilidad era 0,05, si mal no recuerdo, y los grados de libertad eran 3 menos 1, 2. Entonces vamos a ver si estoy bien. Ok. Y esto vamos a copiarlo así y vamos a reducirle la cantidad de decimales para que sea un poco más ordenado. Ok, entonces si comparamos el valor de mi Kruskal-Wallis versus el chi cuadrado, resulta que mi K es mayor a nuestro valor teórico o nuestro valor tabular. Entonces, ¿qué decimos? Que se rechaza. ¿Okay? Aquí, ¿qué se rechaza? Nuestra hipótesis nula. Ay, yo creo que nosotros no escribimos. Bueno, vamos a escribirla por acá. Por acá sería. Esta que tengo por acá escrita em, es una alternativa a hipótesis nula y alternativa. Porque yo lo que quiero ver es si los tratamientos difieren. Entonces, esta es otra manera de escribirlo, a como está ahí en la PPT. Ok, de que las K poblaciones tienen la misma distribución, es decir, cliente 1, cliente 2 y cliente 3 tienen la misma distribución. Y la alternativa es que tienen distinta distribución. Decir que tienen igual distribución es similar a decir que los niveles de la variable son iguales según el tratamiento. Entonces, voy a poner esta alternativa que está ahí para que la consideremos también, dado que ya en la PPT tenemos la otra. Entonces, por aquí voy a poner esto, que no lo había puesto. Ok. Que son los pasos para hacer la verificación de la hipótesis. Y aquí ya tengo el planteamiento de las hipótesis. Y también voy a poner por acá la significancia, que era del 5%. ¿Ok? Luego calculamos el estadístico, tomamos la decisión y la conclusión es que con una significancia del 5% se cuenta con suficiente evidencia estadística como para rechazar la hipótesis nula de que las compras tienen la misma distribución
Es decir, al menos un par tiene distribuciones diferentes entre sí. Entonces voy a copiar esto, vamos a copiar el formato y aquí. Listo, ¿verdad? Ese sería en el caso de la Kruskal-Wallis. Ahora, resulta que rechazamos la hipótesis nula. Entonces, ¿qué quiere decir que rechazamos la hipótesis nula? Bueno, que tenemos que ver en dónde es que se da esa diferencia justamente. Entonces, tenemos que venir y calcular, vamos a copiar este otro, vamos a calcular para cada uno las diferencias. Voy a pegar esta fórmula por acá. Ok. A ver si le damos un formatito bonito. Ok, para que no se vean los reglones. Perfecto. Vamos a hacerlo pequeñito. Pequeñito, 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 pequeñito. Perfecto. Y ya vamos a hacer esto más grande. Ok. Un poquito más para que se vea mejor. Listo. Ok, entonces resulta que tenemos que venir y calcular un C. Ok. Pero primero tenemos que verificar si nuestras poblaciones tienen la misma cantidad de elementos. No, ya habíamos visto que no. Este tiene 7, este tiene 6 y este tiene 5. Entonces, ¿qué pasa? Sí, pues que tenemos que calcular un valor de comparación para cada una de las diferencias. Tal cual lo hacíamos en ANOVA. Entonces acá vamos a calcular un caso C, este, un caso C para cliente 1 y cliente 2. Vamos a hacer un poco más grande. Ay. Disculpen aquí. No, aquí. Ok. Luego vamos a hacer eso 3 veces. Ok, para 1 y para 2, para 1 y para 3 y para 2 y para 3. Listo. Ok, entonces vamos a ver cada uno de los componentes que tiene esta fórmula. Inicialmente dice que tiene un chi y que tiene estos otros dos componentes. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer para cada una de estas columnas, cada uno de estos componentes y vamos a hacer al final un C. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es quitar esto que se llama para C1 para C2, para C1 para C3 y para C2 para C3. Entonces van los componentes. Aquí voy a poner el chi, ¿verdad? Ese chi, según esta fórmula, es que invertido, aquí está, inversa de chi cuadrado, ajá. La probabilidad era como 0,05 y los grados de libertad eran 2, porque son la cantidad de poblaciones menos 1, la cantidad de categorías o tratamientos menos 1. Son 3 menos 1, 2. Y aquí está mi valor chi. El valor chi sí va a ser el mismo para todos, ¿verdad? Porque todos tienen la misma cantidad de grados de libertad y el mismo nivel de significancia. Ay, pues es que quiero que esto me quede así bien bonito. Y menos decimales. Ok, ahí. Luego voy a hacer este segundo componente que es el n. Como no tiene subíndices, es el n total. Ya habíamos visto que era 18, ¿verdad? Entonces en la parte del numerador es 18 por 19, cierro paréntesis, entre 12. Ese sería el segundo componente. Y también
pues se repite para cada una de las diferencias porque la cantidad total de n es la misma para todas. Y luego calculamos ese. Aquí es donde si hay diferencia, pues entonces se tiene que hacer notar. 1 y 3, el cliente 1 tenía 7 compras y el cliente 2 tenía 6. Vean por acá, voy a verificar nada más para que ustedes me crean. Vean, cliente 1 tiene 7 compras, cliente 2 6, cliente 3 5. Ok, entonces ahí vamos bajando. Ok, luego abrimos paréntesis, 1 entre el cliente 2, el cliente 1 tiene 7 compras y el cliente 3 tiene 5. ¿Okay? Y luego hacemos la comparación, el cliente 2 tiene 6 compras y el cliente 3 tiene 5 compras. Entonces, esos serían los valores de este tercer componente donde estamos haciendo un ajuste para la cantidad de registros cuando tenemos una no balanceada, unas poblaciones no balanceadas, es decir, que tienen una distinta cantidad de elementos. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es como esa ponderación. Y al final, nuestro CK, ¿verdad? Sería la raíz de esto por esto que tenemos aquí. Y lo calculamos. Entonces, ese sería nuestro valor de comparación, ¿verdad? Uy, disculpen, acá. Entonces, vamos